Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto de saludarles. Hoy vamos a abordar un tema de la cardiología sumamente importante y me refiero a las miocardiopatías. No es infrecuente que acudan a la consulta de atención primaria de salud a un servicio de cardiología o a un servicio de emergencia pacientes con historia de disnea. Se obtiene una radiografía de tórax y uno puede advertir un crecimiento de la silueta cardíaca. Es decir, se trata de pacientes que están con clínica de insuficiencia cardíaca y en la radiografía se ve una importante cardiomegalia. Resulta que hasta ese momento los pacientes desconocían que tenían una cardiopatía, por lo tanto se impone hacer una buena anamnesis para saber cuál es la causa que ha llevado a que ese paciente esté con un corazón dilatado. El término miocardiopatía hace referencia a un padecimiento primario del músculo cardíaco. Es decir, se destruyen las fibras miocárdicas. El miocardio puede sufrir una infiltración por sustancias extrañas. Los cardiomiocitos son sustituidos por fibroblastos. Pero cuando uno hace la anamnesis, no hay ninguna causa específica que haya determinado la dilatación cardíaca. Por lo tanto, las miocardiopatías se refieren a una alteración estructural y funcional del miocardio en ausencia de estas cuatro alteraciones estructurales que pueda sufrir el corazón. Por anamnesis, por examen físico, se descarta que el paciente haya tenido una cardiopatía congénita, se descarta que haya tenido un infarto agudo de miocardio, se descarta un compromiso valvular y también se descarta que el paciente haya sufrido o haya tenido el antecedente de ser un hipertenso. Por lo tanto, por eso el concepto importante es que aquí el corazón se dilata primariamente por una alteración del músculo cardíaco. La Organización Mundial de la Salud en el año 1996 propuso que hay estos 5 tipos de miocardiopatías, de cardiomiopatías. La más frecuente, la dilatada, en la que típicamente cuando se le hace una ecocardiografía al paciente, están dilatadas las cámaras cardíacas, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está deteriorada. En segundo lugar, la miocardiopatía dilatada hipertrófica, en la que no están dilatadas las cavidades cardíacas y como su nombre indica, lo importante, lo más característico es que haya una hipertrofia del septum interventricular. La tercera miocardiopatía es la de tipo restrictivo, en la que el patrón fundamentalmente es una dificultad en el llenado de los ventrículos. Característicamente aquí las aurículas son las que están más dilatadas.
Hay miocardiopatías muy específicas en las que se sabe cuál es la causa que lleva a la dilatación cardíaca. Acá, por ejemplo, se cita a la miocardiopatía por el consumo crónico de alcohol, la miocardiopatía periparto y un grupo de miocardiopatías de naturaleza infecciosa, cuya representante fundamentalmente en países pobres en América Latina sería la miocardiopatía dilatada por el trypanosoma cruzi. Y finalmente la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que es muy rara. Entonces, estas son las 5 cardiomiopatías en la que el daño es primariamente del músculo cardíaco. Una característica importante de las miocardiopatías es que hay un compromiso miocárdico de tipo difuso y eso se ve por ecocardiografía. La más frecuente de estas miocardiopatías son la dilatada, en la que resalta fundamentalmente la cardiomegalia y el compromiso de la contractilidad. Hay una depresión contráctil importante del corazón que se ve por la ecocardiografía. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está por debajo del 40%. No es el orden en realidad, pero porque la miocardiopatía restrictiva ocupa el tercer lugar. Aquí la miocardiopatía restrictiva, lo importante es que hay una disfunción de tipo diastólica y dificultad para el llenado. Y lo característico es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La segunda miocardiopatía es la de naturaleza hipertrófica, en la que en realidad cuando se le hace una radiografía al enfermo está normal, no muestra cardiomegalia, y lo que resalta en esta miocardiopatía hipertrófica, en contraposición a la cardiopatía, a la miocardiopatía restrictiva, en la que en realidad lo que resalta es la dilatación de las cavidades auriculares. Aquí, en cambio, la miocardiopatía hipertrófica, a raíz de una hipertrofia que fundamentalmente es una hipertrofia septal asimétrica del septum, hay una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo en ausencia de una sobrecarga de presión, por ejemplo. Aquí se descarta que haya una hipertensión arterial o una estenosis aórtica que esté provocando un aumento de la sobrecarga. Y lo característico es esta hipertrofia del septum interventricular. Entonces vamos a referirnos a la miocardiopatía más frecuente. La causa más frecuente de miocardiopatía dilatada es de tipo primario, aunque cuando se hace un esfuerzo por descubrir la causa, muchas veces es orinada por un proceso infeccioso viral, por una miocarditis viral, y que después de superar el proceso agudo del paciente, se lo encuentra ya en fase dilatada, ya con síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante investigar si el origen de esta dilatación cardíaca no haya sido algún virus. Lo más frecuente hablando de la etiología de la miocardiopatía dilatada, es la de tipo idiopática, es la más frecuente y tiene un componente familiar importante, como dice acá, aunque no siempre es fácil determinar, generalmente se hace por descarte,
uno va descartando otras causas específicas de dilatación cardíaca, pero en lugares, en centros donde, donde pueden hacer estudios genéticos, pueden determinar el componente genético familiar de este tipo de miocardiopatía dilatada. Al menos en Estados Unidos, una de las principales causas por la cual ingresan los pacientes a trasplante cardíaco es la miocardiopatía dilatada. Entonces tiene la miocardiopatía dilatada primaria, es genética, tiene un componente genético familiar. Hay muchas alteraciones dentro de la estructura, proteínas del citoesqueleto, defectos mitocondriales, alteraciones en los miofilamentos, hay alteraciones en la conducción. Y clínicamente el paciente que sufre de una miocardiopatía dilatada es un paciente que generalmente uno lo encuentra con un síndrome de insuficiencia cardíaca. La radiografía muestra una cardiomegalia y la ecocardiografía va a demostrar la dilatación de cavidades y una fracción de eyección menor al 40%. Epidemiológicamente se sabe que es más frecuente y tiene un peor pronóstico fundamentalmente en los varones de raza negra. La incidencia es de 5 a 8 casos por 100.000 habitantes por año. Entonces, como enfermedad primaria del músculo cardíaco, afecta fundamentalmente al ventrículo izquierdo y hay una dilatación fundamentalmente del ventrículo izquierdo, aunque las 4 cavidades están dilatadas, pero fundamentalmente es el ventrículo izquierdo y característicamente esta miocardiopatía dilatada produce insuficiencia cardíaca por disfunción de tipo sistólica. Si bien afecta a cualquier edad, es más común en los hombres, hay una prevalencia de 1 por cada 2.500 adultos, y como decía anteriormente, es la causa más frecuente por la cual llegan los pacientes a trasplante cardíaco. El de tipo familiar casi llega al 50% de los casos. Cuando se ha descartado el origen viral de la miocardiopatía, lo más frecuente es que sea de tipo familiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre fisiopatológicamente en relación a la miocardiopatía dilatada? Hay un aumento del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo. Esto con el tiempo va a agotar la ley de Frank-Starling, disminuye la fracción de eyección, menos del 40%, y lógicamente en la ecocardiografía va a revelar un volumen de fin de diástole muy aumentado. Es característico que estos enfermos tengan trombos intracavitarios dentro del ventrículo izquierdo. La edad de presentación va de los 20 a los 50 años. El cuadro clínico es similar a cualquier paciente que está en insuficiencia cardíaca crónica congestiva, por ejemplo, como un hipertenso que se dilata, un coronario que se dilata, pero aquí esta miocardiopatía dilatada no es de origen hipertensivo ni coronario. Es un compromiso miocárdico primario. La disnea y la disminución de la capacidad funcional es lo característico. Cuando se le hace una ecocardiografía ya sabemos que hay una fracción de eyección disminuida, menos del 40%. Es habitual que pueda encontrarse incompetencia de la válvula mitral, pero no primariamente orgánica, sino que esta incompetencia que lleva a la insuficiencia mitral es secundaria a la dilatación importante que sufre el ventrículo izquierdo. Es común en pacientes que están descompensados encontrar fundamentalmente un tercer ruido cardíaco que expresa disfunción sistólica y los pacientes se mueren por tres causas. O puede ser por la misma progresión de la insuficiencia cardíaca,
No olvidemos que las cavidades cardíacas, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, está muy dilatado. Los cardiomiocitos están reemplazados por tejidos fibroblásticos y obviamente los fibroblastos no tienen la capacidad contráctil como tienen los cardiomiocitos. El paciente puede hacer una muerte súbita cardíaca porque son frecuentes. Cuando se le hace Holter a estos enfermos pueden tener episodios de taquicardia ventricular y generalmente la muerte es precedida por un episodio de fibrilación ventricular. La embolia es una causa importante de muerte también, como decíamos. En el ventrículo izquierdo, cuando se le hace ecocardiografía a los enfermos, es frecuente encontrar trombos intracavitarios. Los síntomas de la miocardiopatía dilatada, es decir, el paciente habitualmente nosotros lo encontramos con signos, con una clínica de insuficiencia cardíaca, aplicamos el score de Framingham y podemos llegar a hacer el diagnóstico. Aquí el dilema es, porque la clínica de una insuficiencia cardíaca no es para nada difícil, es aplicar nomás los criterios de Framingham. El asunto es detectar cuál es la causa primaria que ha llevado a la dilatación cardíaca. Y para eso tenemos que hacer buena anamnesis, porque para etiquetar al paciente como portador de una miocardiopatía dilatada tenemos que haber descartado que no sea valvular, que no sea una cardiopatía congénita, que no sea un hipertenso que se dilató o un paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio o una miocardiopatía de tipo isquémica que dilató las cámaras cardíacas. Aquí se tiene que descartar todas esas causas. Los pacientes también pueden debutar con un accidente cerebrovascular isquémico, pueden acusar dolor precordial, puede ser un paciente que debuta por primera vez con un episodio arrítmico, una fibrilación auricular, por ejemplo, y lo más desastroso que le puede ocurrir al enfermo sería un episodio de muerte súbita cardíaca, que cuando el paciente sobrevive a este episodio de muerte súbita cardíaca, se impone que uno como médico lo tenga que estudiar para etiquetar la causa de la muerte súbita. En la exploración física, estos enfermos yo los voy a encontrar habitualmente taquicárdicos, puedo encontrarlo con un tercer ruido cardíaco, aunque es poco sensible, pero la presencia del tercer ruido cardíaco expresa que hay una disfunción de tipo sistólica. Puede haber un segundo ruido desdoblado, paradojal, cuando hay bloqueo completo de rama derecha. Puede encontrar soplos de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia que son de naturaleza funcional y yo los voy a encontrar en fase avanzada de la insuficiencia cardíaca, porque no es un compromiso valvular de tipo orgánico, sino que es por dilatación de las cavidades. También yo puedo encontrarlo al paciente con un ritmo cardíaco muy caótico, irregular, y cuando le hago el electrocardiograma yo puedo encontrarme ante un paciente que está con fibrilación auricular. Prácticamente cuando yo confirmo que es un ritmo de fibrilación auricular, se impone una anticoagulación oral por el riesgo grande que tiene de sufrir un evento cerebrovascular. Entonces, resumiendo los síntomas, la clínica de un paciente que está con miocardiopatía dilatada, son los síntomas de insuficiencia cardíaca, la disnea, el edema periférico, que es bilateral, progresivo. En el examen físico, por lo tanto, yo puedo encontrar el ritmo de galope, la cardiomegalia y los signos de insuficiencia cardíaca, los soplos de tipo sistólico y es más frecuente que sea de compromiso mitral. ¿Cómo se los encuentra desde el punto de vista electrocardiográfico? ¿Qué voy a encontrar en el electrocardiograma en estos enfermos? Este es un patrón de bloqueo completo de rama izquierda, donde hay un aumento de la anchura del QRS en D1, en ABL, en B5 y B6. Este es un patrón
de bloqueo completo de rama izquierda. Aunque hay enfermos que pueden estar con un electrocardiograma normal, otros enfermos pueden tener ondas Q como que fuera secuela de un infarto agudo de miocardio, pero eso es por la fibrosis extensa que sufre el ventrículo izquierdo. Bloqueo rama izquierda entonces es uno de los trastornos de conducción más frecuentes y justamente este electrocardiograma es compatible, es de un bloqueo completo de rama izquierda. Pero también el paciente puede tener un ritmo de fibrilación auricular. ¿Cómo lo encontramos en una radiografía de tórax? Como dijimos al principio, el paciente va a estar con una cardiomegalia de tipo global, aunque fundamentalmente es del ventrículo izquierdo. Esto es un desafío para el médico, por ejemplo, encontrarse con un enfermo que viene por primera vez y no es infrecuente que esto ocurra porque hay enfermos que llegan a la atención primaria de salud con historia de disnea, pero y cuando uno le hace una radiografía de tórax encuentra un corazón muy dilatado, una cardiomegalia grado 3, casi 4, y uno lo interroga al enfermo y no es un paciente que describe perfectamente, no es ese enfermo que nos va a decir concretamente desde cuándo empezó con la disnea, pero lo cierto es que ya está dilatado. Entonces es importante en estos enfermos descartar una causa primaria por la cual se dilata el corazón: hipertensión, diabetes, infarto, Chagas, o un problema valvular o una cardiopatía congénita. Cuando yo descarto todas estas patologías, yo tendría que empezar a plantearme el diagnóstico que se trata de una miocardiopatía dilatada de tipo primaria o idiopática. Y en la ecocardiografía lo que vamos a ver es una dilatación de de las 4 cavidades: ventrículo izquierdo dilatado, aurícula izquierda dilatada, ventrículo derecho dilatado, aurícula derecha también dilatada, pero fundamentalmente el ventrículo izquierdo es el que está muy dilatado y se puede verse como se ve acá, eh, una imagen donde se ve ha cambiado totalmente la morfología del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo se ha vuelto esférico prácticamente, se ha remodelado, y este remodelamiento es muy deleterio para el corazón. El ventrículo izquierdo tiene que mantener una forma anatómicamente como la que es normal de su anatomía, pero cuando el paciente eh, sufre este proceso de dilatación progresiva, cambia su morfología y es a lo que llamamos que ha sufrido un remodelamiento. Hay una dilatación ventricular izquierda importante, el volumen telediastólico está aumentado también, la fracción de eyección cuando se mide está disminuida, y estos enfermos tienen trombo intracavitario y es la causa de la embolia cerebral. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a un paciente cuando pensamos que es una miocardiopatía de tipo idiopática o de origen viral, digamos? Cuando no podemos detectar genéticamente que es de naturaleza genética y pensamos que es naturaleza viral. El tratamiento habitual es como para cualquier paciente con insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección disminuida. O sea, es como tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca con disfunción de tipo sistólica. Está demostrado que el beta bloqueo es muy importante en estos enfermos. La literatura mundial dice de que los beta bloqueantes, fundamentalmente si los cardioselectivos, como ser carvedilol, bisoprolol o metoprolol, son las drogas de elección en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada.
Obviamente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril o el captopril, son drogas que deben formar parte de nuestro arsenal terapéutico. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también forman parte, la espironolactona, de 25 a 50 miligramos cada día, dependiendo, asociado al IECA o al beta bloqueo. La ibravadina se reserva para pacientes cuando con esta medicación no mejora el paciente, no mejoran los síntomas de la insuficiencia cardíaca, pero fundamentalmente para pacientes que están en ritmo sinusal y están taquicárdicos. La digoxina se reserva fundamentalmente para pacientes que están fibrilados. Y también se puede disponer de un resincronizador o un desfibrilador implantable, automático implantable para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen arritmias ventriculares graves, mortales, que han provocado la muerte súbita cardíaca, y es un paciente que se ha recuperado, se impone el desfibrilador o otros antiarrítmicos de comprobada eficacia como la amiodarona. Por lo tanto, el tratamiento, el arsenal terapéutico con el que yo cuento son los diuréticos, fundamentalmente los diuréticos de asa cuando el enfermo está congestivo, la furosemida, que es uno de los que más utilizamos, pero también podemos utilizar la torsemida, el IECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina, los beta bloqueantes hemos dicho, la espironolactona y la digital. Se impone anticoagulantes cuando el paciente tiene fibrilación auricular o se encuentra trombo intracavitario en el ventrículo izquierdo. Es mandatorio utilizar un anticoagulante oral tipo warfarina porque estos enfermos tienen alto riesgo de accidente cerebrovascular, fundamentalmente de tipo isquémico. Entonces, hasta aquí es la miocardiopatía dilatada de tipo idiopático. Estas son formas específicas de miocardiopatía dilatada en la que uno encuentra la causa. Por anamnesis uno rescata que es un enfermo consumidor de alcohol, aunque clínicamente y fenotípicamente a veces es indistinguible de una miocardiopatía dilatada idiopática. O sea, clínicamente es difícil diferenciar, pero por los antecedentes, por la anamnesis, es un paciente que ha sido un consumidor crónico de alcohol. Por lo menos se sabe de que tiene que haber consumido unos 5 años de alcohol y la cantidad es variable de acuerdo al sexo. El mecanismo por el cual el corazón, el miocardio se dilata es por acción directa, es una toxicidad directa del alcohol. Hasta antes del año 1950 se pensaba que tenía mucho que ver la deficiencia de la tiamina, de la vitamina B1, pero se sabe que muchos enfermos desarrollan miocardiopatía dilatada aún sin tener la deficiencia nutricional. Y lo que también se ha demostrado es que cuando se agrega algunos aditivos a la cerveza, por ejemplo, como el cobalto, esto provocó mayor daño miocárdico. Entonces, la miocardiopatía dilatada alcohólica, el paciente que hace insuficiencia cardíaca por el consumo de alcohol, el tratamiento prácticamente no es diferente a cualquier tratamiento que se hace. Lo que se sabe, lo que dice la literatura mundial es que rara vez coexiste compromiso miocárdico con compromiso hepático. Los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen alcohólico pueden debutar clínicamente con un episodio de fibrilación auricular. Es una de las arritmias más frecuentes. Uno lo puede encontrar con
hipertensión arterial, porque el alcohol hace subir la presión arterial, o encontrarlo con una clínica florida de insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, hay que sospechar un compromiso miocárdico en pacientes que tienen historia de haber consumido alcohol por mucho tiempo. Otra forma específica de miocardiopatía es la que ocurre en el parto, en el embarazo. Por eso se llama miocardiopatía periparto o miocardiopatía del embarazo. Generalmente ocurre un mes previo al parto o 4 a 6 meses después del parto. Para que yo pueda etiquetar a una paciente de que sufre de una miocardiopatía periparto, tengo que haber descartado otras enfermedades que pueden presentarse durante el embarazo. Una de las enfermedades más frecuentes que afecta a la mujer embarazada es la valvulopatía mitral de origen reumática. En estas enfermas es importante hacer buena anamnesis y ocultar bien el corazón, porque si yo encuentro un soplo en el pecho del enfermo, tengo que sospechar de que tenga una cardiopatía valvular reumática. Y la otra patología muy frecuente que durante el embarazo puede abortar, es decir, puede aflorar la sintomatología de la cardiopatía, es la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita cianótica que siempre la debo yo pensar, encontrarla en mujeres embarazadas cuando acusan síntomas cardíacos. Cuando yo descarto cardiopatía valvular reumática y descarto comunicación interauricular, tendría yo que pensar que pudiera tratarse de una miocardiopatía periparto, aunque es muy rara. Los factores de riesgo son la multiparidad, la edad materna, los embarazos múltiples o el antecedente de un episodio anterior de insuficiencia cardíaca. Los criterios diagnósticos son desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo y dentro de los 5 meses posparto. Cuando yo he descartado una causa identificable de insuficiencia cardíaca, como decíamos anteriormente, la cardiopatía valvular reumática o la comunicación interauricular, y por la ecocardiografía se advierte una fracción de eyección disminuida, menos de 45%. Y obviamente es muy poco frecuente tener antecedentes de enfermedad coronaria en el embarazo, no es lo más habitual. Las teorías que se han postulado para explicar el desarrollo de la miocardiopatía durante el parto, durante el embarazo, son estas teorías: la teoría inmunológica, la teoría viral, la teoría de la apoptosis y la teoría hormonal. Todavía se estudia mucho todavía, sin embargo, estas son las teorías que están implicadas. Ahora vamos a ver la miocardiopatía de tipo hipertrófica. Es la segunda forma más frecuente de miocardiopatía. Como dice acá, es una enfermedad primaria del miocardio determinada genéticamente, y lo característico es que yo voy a encontrar una hipertrofia fundamentalmente del septum interventricular. Y morfológicamente la forma más frecuente es una hipertrofia fundamentalmente del septum interventricular. La incidencia es de 1 de cada 500 personas a nivel mundial, y lo más importante del estudio de la miocardiopatía hipertrófica es que es la principal causa de muerte súbita cardíaca en jóvenes deportistas. De ahí nace la importancia de estudiar la miocardiopatía hipertrófica, porque es la causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en atletas competitivos. Es una hipertrofia significativa, o sea, se hipertrofia el septum interventricular
en ausencia de una causa cardíaca sistémica que pueda producir. Las dos enfermedades que más producen hipertrofia del septum interventricular es la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. En este caso, yo tengo que descartar que existan estas dos patologías que me expliquen la hipertrofia del septum interventricular. Tiene un genotipo y un fenotipo heterogéneo y es el resultado de la mutación de proteínas del sarcómero. Entonces hay una mayor participación del septum interventricular. Cuando se le hace una ecocardiografía al paciente, lo que vamos a ver es una pared mayor de 15 milímetros de espesor. Recordemos que el septum rara vez supera los 11 milímetros de espesor. Entonces acá hay una hipertrofia septal asimétrica porque no es de todo el septum. No es todo el septum el que está hipertrófico, por eso es que se llama también a esta miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Fue descrita en el año 1958 en pacientes jóvenes que cuando se le hacía una ecocardiografía lo que había era una hipertrofia asimétrica. Como hemos dicho, es una prevalencia de 1 por cada 500 personas, más o menos similar a lo que ocurre con el síndrome de Down. El síndrome de Down ocurre 1 por cada 500 a 600 recién nacidos vivos. Por lo tanto, es relativamente frecuente la miocardiopatía hipertrófica. Y lo que resalta es que es la principal causa de muerte súbita cardíaca en jóvenes deportistas. Hay mucho componente genético y esta miocardiopatía hipertrófica está asociada a otros síndromes, por ejemplo el síndrome de Noonan, el feocromocitoma, el síndrome de Friedreich y el síndrome de Pompe. Entonces definitivamente tiene componente genético. Esta obstrucción, esta hipertrofia del septum interventricular, lo que provoca es un fenómeno obstructivo, la sangre tiene dificultad para salir del ventrículo izquierdo, por eso es que semeja una estenosis de la válvula aórtica. Y aquí, producto de esta hipertrofia del septum interventricular, durante la sístole auricular hay un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que es característico cuando se le hace ecocardiografía a los enfermos. Entonces, fisiopatológicamente hay un problema en el llenado, hay un problema diastólico en los pacientes que tienen miocardiopatía de tipo hipertrófico. El 25% de los enfermos tienen una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo y es un determinante importante de la morbilidad. Entonces, esta hipertrofia septal asimétrica es lo que genera este movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que se lo llama SAM. Entonces, cuando el cardiólogo ecocardiografista hace el estudio, pesquisa o advierte este movimiento anormal de la válvula mitral, ya que presiona la válvula mitral en la sístole, presiona contra el tabique que está hipertrófico y por eso se produce ese movimiento. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente con miocardiopatía hipertrófica? Muchos enfermos pueden estar asintomáticos durante mucho tiempo, pero lo más dramático en la miocardiopatía hipertrófica es que puede debutar el debut de su miocardiopatía puede ser una muerte súbita. Si se recupera, es mandatorio estudiar al enfermo. Y si es un paciente joven, lo primero que yo voy a sospechar es que sea una miocardiopatía hipertrófica. La causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en pacientes menores de 35 años es la miocardiopatía hipertrófica. Pero el contexto no es igual en un enfermo mayor de 35 años. La principal causa de muerte súbita cardíaca en pacientes mayores es la enfermedad coronaria.
O sea, es un infarto agudo de miocardio que los mata a los enfermos. Pero en un enfermo joven, peor si tiene antecedente, historia de que un, es un deportista, entonces lo primero que yo voy a sospechar es una miocardiopatía hipertrófica si tengo la suerte de recuperar ese episodio de muerte súbita. La disnea es el síntoma que se presenta en el 90% de los casos. Siempre debo sospechar miocardiopatía hipertrófica en pacientes ya mayores que acusan disnea. Esta disnea representa el síntoma más frecuente, es secundario a una disfunción diastólica. Recordemos que por la hipertrofia hay dificultad en el llenado y principalmente es una disnea de esfuerzo. También los pacientes pueden tener dolor torácico durante el esfuerzo, palpitaciones y el síncope. Si nos acordamos, simula mucho el cuadro clínico de una miocardiopatía hipertrófica a la que tiene un paciente con estenosis aórtica, porque el paciente con estenosis aórtica tiene una triada que es la disnea, el síncope y el ángulo de esfuerzo. Entonces, por esa razón simula mucho. Pero aquí un aspecto importante para diferenciar es la edad de presentación. La estenosis aórtica es una valvulopatía que se ve más en los gerontes. En cambio acá, esta enfermedad ya puede empezar, fíjense acá, a partir de los 30 a 40 años. Si bien, de todas maneras, es importante diferenciar, plantearse el diagnóstico diferencial con una estenosis aórtica, porque simula mucho. Estos enfermos tienen la misma triada de la estenosis aórtica, disnea, ángulo, síncope. Entonces hay que plantearse ese diagnóstico diferencial. Pero la edad es uno de los elementos más importantes para poder distinguir. Desgraciadamente, la muerte súbita es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y se produce por arritmias ventriculares malignas. Y lo importante también es que esta muerte súbita no tiene relación, es decir, no tiene relación con el gradiente o con la clínica. Hay factores predictores de muerte súbita cardíaca. Edad menor a 30 años cuando se diagnostica, es decir, la muerte súbita tiene un pronóstico malo cuando se la detecta. El pronóstico es malo cuando yo detecto una miocardiopatía hipertrófica en pacientes jóvenes, porque puedo encontrar ya en niños o en jóvenes. Cuando hay antecedentes familiares de muerte súbita, siempre es importante, cuando yo detecto una miocardiopatía hipertrófica, hacer una historia familiar para saber si no hay antecedentes. La historia de síncope también es un factor predictor. Cuando se hace un Holter y se encuentran arritmias ventriculares, también es un factor predictor de muerte súbita. Y la respuesta anormal de la presión arterial con el ejercicio cuando se le hace una prueba de esfuerzo, por ejemplo, a estos enfermos, es una respuesta anormal de la presión arterial, lo cataloga como un factor predictor de muerte súbita. Por lo tanto, cuando yo me enfrento con un paciente con miocardiopatía hipertrófica, una de las estrategias más importantes es identificar a aquellos enfermos que tienen riesgo de muerte súbita cardíaca, porque al final este episodio es lo que los va a matar a los enfermos. Clínicamente, entonces, el 90% de los enfermos va a cursar con disnea de esfuerzo, luego pueden tener angina de pecho, fatiga, lipotimia, síncope, palpitaciones o disnea paroxística. Se empiezan a presentar estos síntomas a partir de la tercera, cuarta década de la vida. Estos síntomas se exacerban con el esfuerzo y el ángulo, o sea, el dolor del pecho, se exacerba con la administración de nitroglicerina. Muy importante es esto. Pero otros enfermos uno los puede encontrar con una clínica compatible con insuficiencia cardíaca. Y lo peor que le puede ocurrir a un enfermo
es debutar y puede ser la carta de presentación también de la miocardiopatía hipertrófica, la muerte súbita cardíaca. El volumen, como disminuye el volumen sistólico, porque hay una perturbación del llenado diastólico, por esa razón los enfermos sufren de disnea de esfuerzo. Hay una limitación del gasto cardíaco. Esa disnea de esfuerzo también se debe a la hipertensión pulmonar que sufren los enfermos. Cuando se los oculta hay un soplo sistólico de eyección en el foco aórtico. Estos enfermos también sufren de angina porque hay isquemia miocárdica y este dolor anginoso que tiene estos enfermos es por un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. En la exploración física semiológica, ¿cómo lo encontramos a estos enfermos? Muchas veces uno lo puede ver normal al enfermo. Las alteraciones pueden ser discretas y puede uno encontrar un cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco denota un problema en el llenado diastólico. Recordemos que el cuarto ruido cardíaco expresa disfunción de tipo diastólica. En cambio, el tercer ruido cardíaco expresa disfunción de tipo sistólica. ¿Cómo es el pulso carotídeo? Es de ascenso rápido, tipo célere. Esta es una característica importante para diferenciar de la estenosis aórtica, porque en la estenosis aórtica el pulso es tardus y parvus. Acá el pulso carotídeo es de ascenso rápido. Yo puedo encontrar entonces un soplo sistólico de eyección y también puedo encontrar un soplo sistólico de regurgitación mitral por este movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Puedo encontrar yo un doble levantamiento apexiano cuando yo palpo el choque de la punta. La isquemia, o sea, que se expresa con el dolor anginoso, es multifactorial. Hay una mayor demanda de oxígeno, hay elevación de las presiones del llenado por isquemia subendocárdica resultante y obviamente no es porque las arterias coronarias estén enfermas por aterosclerosis. Hay alteración en la reserva vasodilatadora. ¿De qué exámenes yo me voy a nutrir para ir confirmando mi diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica? El electrocardiograma es fundamental. Se dice que un 15% pueden tener electrocardiograma normal, pero lo habitual es que uno pueda encontrar ondas Q patológicas que simulan infarto agudo de miocardio, o sea, simulan infarto miocárdico, simulan como que el enfermo haya tenido un infarto agudo de miocardio. 20 a 50% de los pacientes. Estas ondas Q son más frecuentes en las derivaciones del plano inferior, D2, D3 AF, B2 o B6 o ambas. Y puede relacionarse con el balance de fuerzas eléctricas que emanan del ventrículo izquierdo en contraparte con el ventrículo derecho. Puede haber una mala progresión de la onda R de B1 a B6. Sin embargo, aquí los pacientes que tienen esta forma, que es la forma más frecuente de miocardiopatía hipertrófica apical, lo característico son estas presencias de estas ondas Q profundas en B4, en B5, en B6, R altas en B1, en B2, ondas Q profundas, es decir, hay también ondas T negativas, gigantes, estas ondas T negativas, gigantes, que simulan isquemia. Entonces, imagínense que uno esté frente a un enfermo que viene por dolor del pecho y no hace buena anamnesis y le toma un electrocardiograma, prácticamente uno con este electrocardiograma pudiera pensar de que es un evento coronario,
pero esto es por la hipertrofia apical del septum interventricular. No se ve aquí también las ondas Q que deberían verse en D1. En ABL hay ausencia de las ondas Q y parece ser que la onda P también está como bimodal, está un poco crecida. Entonces, llama la atención esta hipertrofia del ventrículo izquierdo de tipo apical con ondas Q profunda en cara anterolateral de 1, ABL, B4, B5 y B6. Esta es cara anterolateral, porque también hay acá en D1, hay también acá en ABL, entonces por eso es que es la pared anterolateral. El eje eléctrico generalmente está desviado a la izquierda. Cuando se le hace Holter a estos enfermos, el 75% pueden tener arritmias ventriculares, pueden hacer periodos de taquicardia ventricular no sostenida. Por esa razón es importante hacerle Holter a estos enfermos. Porque si yo detecto este tipo de arritmia, tengo que catalogarlo como un factor predictivo de muerte súbita cardíaca. La taquicardia supraventricular no llega a superar el 50%, es decir, que lo más grave son los episodios de taquicardia, las arritmias ventriculares. Y la fibrilación auricular se puede presentar en el 10%. Sin embargo, si bien es menos frecuente la fibrilación auricular, cuando un paciente con miocardiopatía hipertrófica debuta con un episodio de fibrilación auricular, es mandatorio anticoagularlo, revertir esa arritmia porque va a deteriorar mucho la función cardíaca. Sabemos que para que haya un llenado de las cámaras cardíacas se necesita de la sístole auricular. En estos pacientes hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, del septum interventricular. Ya per se tienen dificultad para el llenado. Y cuando viene un episodio de fibrilación auricular, se altera más el llenado porque ya no hay esa sístole enérgica de las aurículas que pueda garantizar el llenado. Por lo tanto, en pacientes que debutan en forma aguda con un episodio de fibrilación auricular, es mandatorio revertirlo, ya sea con cardioversión eléctrica o con amiodarona, y se impone la anticoagulación para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, este es un electrocardiograma donde se ve ondas Q como que si fuera de un infarto agudo de miocardio. Hay ondas Q en D2, D2 y ABF, ondas Q. Y hay estas ondas T negativas. Y aquí lo que llama la atención también es una falta de progresión de la onda R. No progresa la onda R. Normalmente la onda R tiene que progresar de B1 a B6 y aquí no progresa la onda R. Entonces, la fibrilación auricular, cuando se presenta en estos enfermos, es mandatorio hacer una cardioversión eléctrica o hacer amiodarona intravenosa. La digoxina, la flecaidina y la propafenona están contraindicadas en pacientes que hacen esta arritmia. Cuando el paciente tiene una aurícula izquierda detectada por ecocardiografía mayor a 45 milímetros de diámetro, se impone hacer Holter de 48 horas por lo menos 2 veces al año. Y, como dice acá, este símbolo de alerta, cuando un enfermo portador de una miocardiopatía hipertrófica debuta con un episodio de fibrilación auricular, es mandatorio hacer una anticoagulación oral independiente del score de CHAS, porque tiene alto riesgo de evento cerebrovascular y porque es difícil que el paciente vuelva a ritmo sinusal. ¿Qué dice la ecocardiografía? La ecocardiografía nos va a mostrar esta hipertrofia del septum interventricular
que va a superar los 11 milímetros de diámetro, porque hasta 11 milímetros es normal la pared del septum interventricular. Aquí va a sobrepasar. Hay una estenosis de la vía de salida, por lo tanto hay una dificultad la sangre tiene dificultad para salir del ventrículo izquierdo, y por esa razón esta hipertrofia de la zona apical es lo que va a producir el famoso SAM, el movimiento sistólico anterior de la mitral. ¿Cómo es el pronóstico de estos enfermos? La mayoría están asintomáticos hasta los 20 a 30 años. Empiezan síntomas a partir de la cuarta a quinta década de la vida, pero lo más desastroso es que puedan debutar su enfermedad con un episodio de muerte súbita cardíaca. Como decíamos, los factores de riesgo de muerte súbita cardíaca, los establecidos son cuando el enfermo tiene antecedentes de un paro cardíaco, cuando hay historia familiar, cuando genéticamente se encuentran mutaciones, cuando hay historias de síncope, cuando en el Holter se encuentra episodios de taquicardia ventricular y cuando se encuentra una severa hipertrofia del septum interventricular por ecocardiografía. ¿Cómo tratamos a estos enfermos? Las drogas de elección son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes disminuyen la estimulación simpática, disminuyen el requerimiento de oxígeno miocárdico, le van a aliviar la angina y la disnea. Son drogas que al disminuir la frecuencia cardíaca, al disminuir la presión arterial y la contractilidad del ventrículo izquierdo, van a disminuir el estrés de la pared. Por lo tanto, por esa razón mejoran los síntomas. Con los beta bloqueantes, por ejemplo, podemos dar el atenolol en dosis de acuerdo a cómo lo vaya tolerando el enfermo. El beta bloqueante le va a disminuir la disnea y le va a disminuir el ángulo del enfermo. Y va a mejorar ese llenado diastólico. Aunque las drogas que mejor le caen al llenado diastólico son los bloqueadores de los canales del calcio. Una de las drogas muy utilizadas es el verapamilo. El verapamilo viene en comprimidos de 40, de 60, de 90 y de 180 miligramos en cada tableta, en cada comprimido. Estas drogas nosotros tenemos que ir utilizándolas cuando el paciente no cede con un beta bloqueante, que son las drogas de elección. Podemos agregar el verapamilo, que es una droga calcio antagonista que mejora mucho, además de ser antiarrítmico, antihipertensivo, mejora mucho el llenado diastólico, la disfunción de tipo diastólica. Y finalmente vamos a ver el otro tipo de miocardiopatía, que es la miocardiopatía restrictiva. Aquí hay una rigidez del miocardio por depósito de materiales extraños que sustituyen a las fibras miocárdicas. Es poco frecuente, aunque está asociado con aumento de la morbimortalidad. Lo característico cuando se hace una ecocardiografía a un paciente cuando sospecha uno de miocardiopatía restrictiva es que las aurículas estén muy crecidas, desproporcionalmente a los ventrículos. Hay un impedimento de llenado diastólico en ambos ventrículos porque los ventrículos están gruesos y esto genera una dificultad en el llenado diastólico. Hay una alteración en la distensibilidad miocárdica, lo que genera fallo diastólico. Y una de las enfermedades más frecuentes que afecta al corazón generando una miocardiopatía restrictiva es la amiloidosis primaria, que es muy rara. De todas maneras, hay que tenerla en cuenta como causa de miocardiopatía. En la radiografía de tórax habitualmente uno no encuentra cardiomegalia y una característica fundamental de los pacientes que tienen miocardiopatía restrictiva es el bajo voltaje. El voltaje de las ondas son muy pequeños y ecocardiográficamente se ve un miocardio de aspecto moteado con agrandamiento auricular.
¿Con qué patología yo debo hacer el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía restrictiva? Con la pericarditis constrictiva. Típicamente el paciente que tiene miocardiopatía restrictiva tiene el signo de Kussmaul. La presión venosa central en inspiración está aumentada, aunque algo menos que en la pericarditis constrictiva. Yo puedo tener un paciente con pulso paradójico, que lo vamos a ver fundamentalmente en la pericarditis constrictiva, que no es más una disminución mayor a 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica en inspiración, aunque es menor que en el taponamiento. Habitualmente los ruidos cardíacos están apagados en la miocardiopatía restrictiva. Yo puedo encontrar un cuarto ruido cardíaco, al igual que la miocardiopatía de tipo hipertrófica, porque estamos hablando de un problema de disfunción de tipo diastólica. El pulso venoso yugular tiene este signo como en la pericarditis constrictiva. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Datos que orientan a la amiloidosis, porque es una de las formas más frecuentes de miocardiopatía restrictiva, son pacientes mayores a 50 años, tienen mucha tendencia a la hipotensión arterial, mareos por hipertensión arterial ortostática, son hipotensos estos enfermos, están edematizados, pueden tener macroglosia, sufren de mala absorción, pueden tener púrpura, proteinuria, y tienen riesgo muy aumentado cuando se da digital. Prácticamente la digital está contraindicada en la miocardiopatía restrictiva. Entonces, podemos hablar de 3 grupos de enfermedades cuando hablamos de miocarditis restrictiva. La infiltrativa, que es la que más nos interesa y la más frecuente que afecta al corazón, la amiloidosis. Miocarditis o miocardiopatía por depósitos, generalmente por depósitos de hierro, y la fibrosis endomiocárdica. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de una miocardiopatía restrictiva son la disnea, la fatiga fácil, el dolor torácico y la hepatomegalia. Ver a un paciente con miocardiopatía restrictiva es como ver a un paciente que está como una insuficiencia cardíaca derecha, con la irritación yugular importante, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, con signo de Kussmaul, ruidos cardíacos apagados. Entonces, característicamente, la amiloidosis, que es la forma más frecuente de miocardiopatía restrictiva que afecta al corazón, cuando se le hace un electrocardiograma, los complejos son muy pequeños, de bajo voltaje, hay aplanamiento, no se ve bien la onda P. Hay disfunción de tipo diastólica para llenarse, las aurículas están crecidas y los ventrículos restrictivos, hay dificultad para el llenado, hay disfunción de tipo diastólica y por esa razón es que uno puede ocultar el cuarto ruido cardíaco. Típicamente estos pacientes tienen mucha tendencia a tener hipotensión arterial. Y el tratamiento se hace con glucocorticoides y otros inmunosupresores. Una forma también de miocardiopatía restrictiva es la hemocromatosis, que es por un depósito aumentado de hierro. El diagnóstico es con biopsia y el tratamiento es con la deferoxamina. Finalmente, para terminar, un resumen de lo que son los tres tipos de miocardiopatía. En la hipertrófica, el volumen del ventrículo izquierdo está muy disminuido, en cambio en la miocardiopatía dilatada está muy aumentado. En la restrictiva puede estar aumentado como puede estar disminuido. El grosor del ventrículo izquierdo en la hipertrófica está muy aumentada y el grosor en la miocardiopatía dilatada puede estar igual o algo disminuido. Pero aquí hay una característica fundamental. En la hipertrófica la disfunción es de tipo diastólica, al igual que la restrictiva, y en la dilatada es una disfunción sistólica. Aquí se encuentra un cuarto ruido, acá un cuarto ruido y aquí fundamentalmente un tercer ruido.
Generalmente la fracción de eyección puede ser normal. En la dilatada fundamentalmente está menos del 40% y en la restrictiva puede haber una fracción de eyección levemente disminuida. Clínicamente, el paciente con una miocardiopatía dilatada es un paciente como cualquier otro con síntomas de insuficiencia cardíaca. Tiene mucho riesgo de embolia porque habitualmente tiene trombos intracavitarios y no es infrecuente que pueda hacer que pueda sufrir un ritmo de fibrilación auricular. El paciente con miocardiopatía de tipo restrictiva es un paciente similar a un paciente con insuficiencia cardíaca derecha avanzada. En cambio, el paciente con miocardiopatía de tipo hipertrófica tiene una triada sintomática y la muerte súbita cardíaca puede ser la primera carta de presentación. Entonces, eso era lo que quería comentarles sobre este grupo de enfermedades que se llaman las miocardiopatías. Muchas gracias.